Bueno, en esta instancia vamos a hacer una presentación de lo que son los cuidados de enfermería con el paciente conectado a ventilación mecánica. Mi nombre es Marisa Quintero, soy de la ciudad de Córdoba y vamos a hacer lo más simple posible esta presentación para que todos podamos estar trabajando con ella. Si tenemos que hablar de lo que es la ventilación mecánica, en sí es la técnica de sustitución temporal de la función ventilatoria que va a consistir en tener un aparato mecánico para el soporte artificial de la ventilación y la oxigenación. ¿Qué es lo que, cuáles serían los objetivos de este accionar? Vamos a identificar las manifestaciones clínicas de determinados trastornos pulmonares, vamos a exponer las prioridades que nosotros vamos a detectar con el paciente ventilado, si puedes optimizar la oxigenación y la ventilación, ¿sí? Acá la enfermera va a tener un rol muy importante porque por medio de la observación vamos a estar viendo cada detalle en el paciente, vamos a reducir el trabajo respiratorio, incrementar el volumen pulmonar con la apertura de las vías aéreas y sus unidades alveolares, se va a permitir el descanso de los músculos respiratorios del paciente, se va a permitir la sedación y un bloqueo neuromuscular, y a su vez se va a reducir la presión intracraneal. ¿Cuándo se va a realizar las indicaciones de la ventilación mecánica? Las indicaciones van a ser cuando el estado del paciente, el estado mental del paciente va a ser un Glasgow menor a 8, ¿sí? Todos conocemos lo que es la escala de Glasgow, ¿sí? Que vamos a tener los valores normales, que son de 15 en 15, y si un paciente ya está con una escala de Glasgow menor a 8, eso va a ser una indicación. También la indicación va a ser el esfuerzo respiratorio, la taquipnea mayor a 35 respiraciones por minuto, la hipoxemia con una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio o una saturación de oxígeno menor a 90%. Una hipercapnia progresiva con una presión parcial de dióxido de carbono de mayor a 50 milímetros de mercurio. El paciente pueda tener acidosis con un pH de 7,25, la capacidad vital disminuido, y si un paciente está en paro cardiorrespiratorio, también va a ser una indicación de ventilación mecánica. ¿Cuáles van a ser los efectos adversos que va a tener este procedimiento? Hay varios, pero entre ellos los principales son el barotrauma, las alteraciones hemodinámicas que puede tener el paciente, tanto cardiológicas o como hipotensión o cambio en su ritmo, ¿sí? El aumento de la presión abdominal, las alteraciones gastrointestinales, renales o hepáticas, la reducción de los mecanismos de higiene bronquial, por ejemplo, tos, el aumento del riesgo de infección, ¿sí? Aquí sabemos que un paciente que ya va a estar en la terapia intensiva o o cuidados intermedios, va a tener una predisposición a infección. Somos nosotros los enfermeros los encargados de disminuir este riesgo. También los efectos neurológicos, aumentando la PIC y la reducción de la perfusión cerebral, como también complicaciones psicológicas que va a tener el paciente en el estrés, inseguridades, ansiedad y temor. ¿Qué es lo que sucede en esta patología de esta pandemia que estamos teniendo ahora? Los pacientes ingresan a la terapia intensiva y ya se desconectan de su mundo de la familia. Entonces ahí ya tenemos una predisposición para un evento adverso, porque el paciente va a estar solo en contacto con el equipo médico, ¿sí? Entonces, bueno, una de las indicaciones de cómo vamos a prepararnos nosotros para trabajar con un paciente, ¿sí? Cuando hablamos de distintos tipos de ventilaciones mecánicas, nosotros aquí vamos a
como es algo muy básico, yo no me voy a extender mucho en este tema, sino que voy a hablar de los tipos de ventilaciones básicos que vamos a tener, ¿sí? Que van a ser variables y controladas, ¿sí? Estas son, estas tipos de ventilaciones son aquellas que están iniciadas y terminadas por el paciente según sus necesidades, cuando hablamos de la ventilación espontánea. Este tipo de ventilaciones las vamos a tener mandatoria por presión y por volumen. Quienes no hayan tenido nunca eh, en contacto con terapia intensiva o que hayan estado poco en contacto con los pacientes y no tengan demasiada experiencia, la función importante nuestra es apuntar solamente a la valoración, la preparación del ventilador, el seguimiento al paciente. Así que esto es lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta para saber básicamente cuáles son los tipos de ventilaciones. ¿Cuáles van a ser los objetivos en lo que es la monitorización del paciente? Aquí cuando hablamos de la monitorización del paciente, esto es muy importante. ¿Por qué? No es solamente tener los aparatos o el material que se va a emplear en la UCI, sino saber la interpretación de ellos y lo importante que es la fisiopatología en la enfermedad que estamos tratando. Aquí es lo que vamos a tener, aquí es lo que nos venimos con esta patología, ya sea distintas patologías respiratorias. La interpretación en la valoración va a ser muy importante. Y la vigilación clínica, ¿sí? Desde el control y la medición de las constantes vitales. El control hemodinámico que vamos a tener, el control respiratorio y el seguimiento del grado de adaptación que va a tener el paciente en ventilación mecánica. Aquí vamos a cubrir siempre las necesidades de la seguridad del paciente, ¿sí? Prevenir e identificar las complicaciones tempranas que puede llegar a tener, detectar los cambios fisiológicos que va a tener el paciente en este procedimiento, vamos a valorar las respuestas que va a tener el paciente cuando ya está conectado al ventilador, si mejora su respiración, su modo ventilatorio. Vamos a comprobar que la eficacia en la ventilación mecánica, ya que es importante, que es lo más importante de la ventilación, que el paciente se pueda adaptar. También favorecer la comodidad del paciente, tanto física como psicológica. Cuando el paciente está sedado, la comodidad psicológica uno no tenemos mayores intervenciones, pero sí con la comodidad física. Y vamos, por último, a monitorizar y vigilar en forma constante al paciente. ¿Qué vamos a monitorizar? La frecuencia cardíaca es una de las variables que vamos a monitorizar. Vamos a controlar y valorarla, ¿sí? Cómo va a estar, si se producen trastornos en el ritmo, debido a sus situaciones de hipoxemia o acidosis que pueda llegar a tener, las maniobras agresivas que puede tener el paciente en la intubación o en la aspiración de secreciones, ya que esto va a poder alterar el ritmo cardíaco por estimulación vagal. El paciente puede, o vamos a notar nosotros que cuando aspiramos secreciones, el paciente va a alterarse y nosotros lo podemos ir observando cuando vamos viendo el monitor, si el monitor paramétrico que vamos a tener, o el monitor de las constantes vitales, vamos a ver que hay una alteración que va a comenzar a tener una taquicardia, por ejemplo. También vamos a monitorizar lo que es la frecuencia respiratoria, ¿sí? Distinguiendo qué tipo de respiraciones vamos a tener, si van a ser respiraciones espontáneas, asistidas o van a ser controladas por el respirador. Nunca se debe considerar correcta la frecuencia respiratoria
que nos da el ventilador, ¿sí? Sin antes comprobarla personalmente. Nosotros tenemos que ir, controlar la frecuencia respiratoria, no manejarnos del ventilador únicamente con los datos que nos da el ventilador, porque el ventilador también puede llegar a tener algún desperfecto. Y en ese caso, lo importante es corroborarlos con el, el conteo que vamos a utilizar. ¿Sí? La frecuencia respiratoria se puede observar con algunos hallazgos importantes, también como el uso de los músculos accesorios que vamos a tener, o las reacciones torácicas, retracciones torácicas que puede tener, y los movimientos asimétricos. ¿Sí? Toda esta información, junto con los valores analíticos de gasometría, son los que vamos a tener para valorar las frecuencias respiratorias. En la temperatura, esto nos va a condicionar, porque en un incremento de esta, es por la demanda de oxígeno que va a poder tener el paciente. La hipertermia aumenta la producción de dióxido de carbono y por lo tanto vamos a tener aumentada este valor. En la hipercapnia derivada de la fiebre y en no tratamiento del ventilatorio puede desadaptar al paciente por estimulación de los centros respiratorios. La valoración se debe realizar o es recomendada un control horario o como máximo cada 2 horas. ¿Sí? Con respecto a la tensión arterial, esta se puede verse también alterada por muchos factores, tanto como la disminución de la presión arterial, por la ventilación mecánica puede hipotensarlo, tanto también como el uso de los sedantes y una PIP que puede ser muy elevada y va también a provocar hipotensión, y sobre todo en los pacientes con EPOC, ¿sí? Y también en los pacientes que están mal sedados, que pueden tener hipertensión arterial. Con respecto a la que es la presión venosa central, la presión venosa central se debe controlar cada 2 a 4 horas. Esto es para conocer el estado hídrico del paciente como es su estado hemodinámico. La presión venosa central se va a ver alterada por la presión positiva de la ventilación mecánica. Son todos valores, monitorizaciones muy importantes y básicas que tiene que tener un paciente con ventilación mecánica. La monitorización del intercambio gaseoso, esta se va a dar por los gases en sangre que tengan al inicio de la técnica y cada vez que se realice cambios del parámetros del ventilador o se sospeche una complicación. ¿Sí? También el nivel de conciencia, en el caso de que el paciente pueda estar sedado o vaya a estar despierto, que también vamos a tener una variante en este eh, signo vital que vamos a controlar. Vamos a pasar ahora a lo que es el registro de la ventilación mecánica. Nosotros siempre decimos en las terapias intensivas que tenemos que tener el registro de los parámetros que vamos a tener con el paciente. Esto es muy importante, ya que son parámetros vitales que tenemos que hacer con los registros y tenemos que conocerlos básicamente, aunque sea. Estos son datos que nos va a dar el ventilador, ¿sí? Y como por ejemplo, modo ventilatorio, FIO2, volumen minuto fijado real, volumen corriente, frecuencia respiratoria, la presión control, el flujo inspiratorio con la pausa, o la pausa, el PIP, el gatillo disparo que va a tener la presión pico, la presión pausa y los volúmenes el volumen mandatorio o frecuencia. Ustedes me dirán a veces, bueno, pero nosotros no tenemos registro, o habitualmente no tenemos registro. Para nosotros, enfermería, para tener un mejor control
de los parámetros, cómo van variando, ya que, por ejemplo, el paciente pueden tenerlo sedado a la noche y a la mañana se cambian los parámetros para poder extubarlo. Entonces, nosotros como enfermeros debemos tener estos registros imprescindibles, ya sea en una hoja de registro escrito o podemos tenerlos incorporados en la historia clínica digital. Pero son importantes tenerlos, aunque sea para saber los valores normales de cada uno y cómo van variando el día a día. Bueno, otro tema que vamos a hablar son las alarmas. Aquí es un tema muy importante considerar las alarmas en el respirador, ya que nos sirven no solamente como señal que tenemos que haya alguna alarma o algún dato que está variando, ¿sí? Esto es importante, ya sea no solo, con la valoración visual que tenemos, sino también con la auditiva. Nosotros en terapia intensiva decimos, ya está sonando la alarma, fíjate, miremos qué es lo que está, qué base, si ya tenemos las enfermeras para estar dando este es algo innato nuestro de las alarmas, ¿sí? Nunca se debe apagar una alarma, nunca. Las alarmas son muy importantes y en el respirador vamos a considerar estas 4 variables de lo que van a ser la presión máxima, los tipos de volúmenes, ya sea volumen expirado, volumen minuto, volumen corriente, la frecuencia respiratoria y la apnea. Estos parámetros de la alarma ya son, eh, ya son puestos antes de la programación del respirador o cuando en el momento ya se conecta el paciente al ventilador. Cuando hablamos de los cuidados generales que vamos a tener, ya sea tanto con el paciente o con el ventilador, tenemos básicamente cuidados con el paciente que van a ser los signos de esfuerzos respiratorios que va a poder tener el paciente. Cuando hablamos de esto, estos signos de esfuerzos respiratorios, ya sea por una asincronidad que puede tener la persona con el ventilador o por una ansiedad o agitación que puede tener, ¿sí? Eh, Estos nos va a dar una señal de cómo tenemos que estar nosotros en alerta. Lo mismo que los cuidados en el ventilador. ¿Qué vamos a controlar? La integridad de las conexiones, ¿sí? Si nosotros tenemos antes de conectar al paciente, que todas las conexiones sean correctas, revisar la humidificación, el filtro con humidificación, tenemos aspiración continua, ya colocarlo previamente, revisar las fugas, configurar las alarmas, confirmar los parámetros que coincidan, los que nos dan con los deseados. Esto es muy importante, ya que vamos a tener una visión general de la preparación. El paciente va a estar ventilado y ¿qué es lo que vamos a tener, que debemos tener al lado del paciente o en el sector próximo al paciente? Siempre la bolsa de reanimación con reservorio capaz de administrar oxígeno al paciente en 100%, un ambú, lo que decimos habitualmente, la tubuladora para conectar la bolsa de reanimación con una fuente de oxígeno, ya sea puede ser con un tubo de oxígeno, que puede estar al lado, tanto pequeño o los ambulatorios, el caudalímetro para calcular los litros de oxígeno necesario, o el pulmíter, en el caso que pueda estar conectado, o con un manómetro, un tubo de mallo, un equipo de aspiración con sistema de vacío y guantes estériles. Tenemos 2 tipos de aspiraciones que vamos a tener, que eso después lo vamos a hablar más adelante, pero ya sea ahí vamos a cómo vamos a estar los elementos que vamos a necesitar.
También tenemos que ver el estado de nutrición del paciente. El paciente que no come no se sana también, ¿no? Entonces allí también tenemos distintas intervenciones eh, para enfermería. ¿Cuáles van a ser? La posición de la cama de 30 grados. Esto nos va a servir para evitar el reflujo del paciente y el riesgo de broncoaspiración. Comprobar la posición correcta de la sonda nasogástrica con una valoración. Esto lo podemos hacer con el estetoscopio para saber si está en estómago, siempre antes de conectarlo a la alimentación, y se debe hacer esta valoración. Comprobar cada 6 u 8 horas la presión del neumotaponamiento del tubo endotraqueal, ¿sí? Que va a tener que ser desde 20 a 30 centímetros de agua. Esto es importante también, la comprobación y la rotación del tubo endotraqueal, ya que, así como la sonda nasogástrica, pueden hacer úlceras por presiones por tanto tiempo estar. Es importante también sustituir cada 24 horas los sistemas de infusión de la alimentación para prevenir la contaminación de las mismas. La higiene oral es muy importante. Se debe hacer, nosotros siempre tenemos estandarizados con clorexidina al 0,1 o al 2% cada 8 horas, con un cepillo de dientes, preferentemente de cerda suave o cepillos de dientes niños. También se puede realizar con torunas de algodón. Aquí se va a hacer un buen cepillado con un enjuague con solución fisiológica o agua bidestilada también puede ser, y la aspiración posterior de los desechos que quedan. Siempre, tanto como en la higiene oral y como previo, tener la aspiración en la región subglótica, ¿sí? Porque el paciente siempre quedan ahí distintas secreciones que pueden llegar a predisponer a neumonía, a neumonía, como dije, y también, por ejemplo, el cambio de las tubuladoras no es necesario realizarlo sea a horario o con tiempo, sí, fijarse que no puede haber alguna pérdida o vapores de agua que pueden quedar contenidos en las tubuladoras sí se debe retirar. En el caso de la utilización de los filtros humidificadores, más en este tipo de patologías que tenemos ahora, de lo que es el COVID, es necesario sí tener los filtros con humidificadores. En la respiración de secreciones, si nosotros tenemos aspiración cerrada, bueno, ya tenemos todas las medidas de seguridad porque va a ser estéril, ¿sí? Y en el caso de que no tengamos aspiración cerrada, que tengamos aspiración abierta, debe ser con técnica estéril, guantes estéril, sonda estéril, de único uso, ¿sí? La manipulación de los materiales que se van a utilizar para la nutrición siempre tiene que ser hacer. Otra intervención que vamos a realizar, que durante la administración de medicamentos por sonda nasogástrica, siempre posterior a la administración de medicamentos, se va a introducir 50 mililitros de agua después de administrar la medicación, ¿sí? También vamos a informar al médico si el paciente no tolera la nutrición enteral. Esto es importante porque podemos tener, como va a ir respondiendo el paciente, la tolerancia o la poca tolerancia, ya sea por broncoaspiraciones que puede llegar a tener en el control de la misma. Pasamos ahora a cómo vamos a prevenir los cuidados en la neumonía asociada a ventilación mecánica. Esto es muy importante, siempre el lavado de manos, ¿sí? Tener las precauciones también de
de los elementos de protección personal, cuando utilizamos doble guantes, el lavado entre ellos, ¿sí? La cama tiene que estar con una inclinación a 30 grados siempre, controlando la presión del neumotaponamiento entre 20 y 30 centímetros de agua, la higiene oral periódica, como habíamos dicho, cada 8 horas, 9 por turnos, con clorexidina, y los cuidados de la vida aérea artificial. Cuando un paciente va a necesitar aspiración de las secreciones, siempre no tenemos que tener reglado cuándo vamos a hacer las aspiraciones. Siempre es importante valorar que haya secreciones visibles en el tubo orotraqueal, valorar los ruidos respiratorios o goteos que puede llegar a tener, ocultar las bases, los vértices y el lóbulo medio del pulmón derecho, sobre todo si hay disnea súbita, ¿sí? El aumento de las presiones o descenso de los volúmenes, también la desaturación o un aumento de la CO2, los artefactos que pueda haber en la curva de flujo, que podamos verlo en el respirador, y también la disminución de la distensibilidad o aumento de la resistencia que puede tener el respirador. ¿Cómo vamos a hacer el procedimiento de la aspiración de secreciones? Si el paciente está despierto, vamos a informarle que vamos a hacer la aspiración de secreciones, ¿sí? Previo a la valoración, como dijimos, mantener la presión de la aspiración entre 80 y 120 milímetros de mercurio. Vamos a preoxigenar al paciente antes de hacer la aspiración de secreciones, ¿sí? Antes y después para prevenir la hipoxemia, ¿sí? Lavarse las manos y usar guantes estériles cuando sea un sistema de aspiración abierto. Vamos a utilizar una sonda de aspiración estéril apropiado al tubo de aspiración, al tubo de endotraqueal que tengamos, ¿sí? Y no reintroducirla. Introducimos y no volver a introducir, o a veces que se hace sin querer se revuelva a reingresar nuevamente. No, aspiramos una sola vez. Vamos a introducir la sonda sin aspirar hasta encontrar resistencia en el tubo. Cuando llegamos a la resistencia, allí sí vamos a retirar, aspirando en forma intermitente hasta el retiro rotatorio, ¿sí? No es necesario instilar solución fisiológica, ya que esto favorece a la neumonía. Entonces ya hay evidencia de ello, o sea que ya prácticamente no se realiza. Las nuevas lineamientos que se realizan ahora en la aspiración cerrada, se va a lavar la sonda nasogástrica con solución fisiológica luego de la aspiración, ¿sí? Si la aspiración fue eficaz, van a desaparecer los signos que vamos a tener, y lo contrario se va a tener que esperar 5 minutitos a que el paciente se recupere. Vamos a suturarlo, tratamos que el paciente ya vuelve nuevamente a los valores normales, y ahí sí vamos a repetir el procedimiento. Bueno, esto es lo indispensable, los conocimientos que tenemos que tener para atender un paciente que está con una ventilación mecánica. Les dejo mi email, mi contacto, estamos abiertos a las preguntas que necesiten saber. Hay mucha información con evidencia científica y depende también de los protocolos que ustedes manejen en sus instituciones. Quedamos a su disposición y bueno, espero que les sea útil esta presentación. Hasta luego. Muchas gracias.